Reflejos de inclusión. En Ecuador, la discapacidad no es un obstáculo, es una parte integral de nuestra diversidad humana. En un mundo donde la diversidad es nuestra mayor riqueza, cada individuo, independientemente de sus capacidades, merece ser visto, escuchado y valorado. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población mundial. El último censo nacional dio a conocer que en Ecuador, de una población de más de 14 millones de habitantes, más de 800.000 personas viven con discapacidad, lo que representa el 5.6% de la población total. Sin embargo, más allá de las cifras, existen barreras que dificultan la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Barreras físicas, informativas, comunicativas y actitudinales que desafían su derecho fundamental a la información y a la comunicación. En Ecuador, la Constitución reconoce y protege los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo un enfoque inclusivo y participativo en todos los ámbitos sociales. El compromiso del CONADIS y otras instituciones públicas y privadas ha sido fundamental para garantizar el acceso equitativo a la información y a la comunicación, incluyendo la participación en iniciativas como la determinación de dimensiones para intérpretes de lengua de señas ecuatoriana en televisión. A lo largo de la historia, los medios de comunicación han desempeñado un papel crucial en la forma en que se percibe y representa a las personas con discapacidad. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos recuerda la importancia de un lenguaje inclusivo que reconozca la dignidad y los derechos de cada individuo. En ninguno de los contenidos que se realizan han pensado en la cuestión inclusiva. El abordaje de la discapacidad en nuestros medios de comunicación. En este sentido, hay mucho que hacer. Sí, es necesario fomentar una mayor presencia y participación de las personas con discapacidad. También garantizar que se respeten todos los derechos y combatir la discriminación que existe actualmente. En los 36 años que llevo de vida, me parece que no ha habido un enfoque correcto. En ningún momento ha habido un enfoque correcto. Y me parece que nosotros mismos, y eso puede sonar fuerte y duro tal vez, pero me parece que nosotros mismos en muchas de las entrevistas que se han hecho, cuando me refiero a nosotros, me refiero a todas las personas con discapacidad que han salido en entrevistas, no hemos mostrado el lado funcional del tema discapacidad. No, es que somos un ejemplo, es que mira cómo hacemos esto, mira cómo hacemos el otro, y resulta que no nos hemos enfocado en el hecho de hacerle entender a la gente que somos personas con limitaciones, por supuesto, pero que tratamos de desarrollar una vida normal, nos casamos, estudiamos, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese detalle es parte de nuestra vida. Entonces, no es ni más ni menos. Hacemos lo mismo, con limitaciones, pero lo mismo. Considero que es importante y fundamental abordar estos temas, ¿sí? En los medios de comunicación tradicional debe ser respetuosa, inclusiva, educativa, y también se debe promover esta sensibilización y la visibilización de la igualdad de género y la igualdad de oportunidades también para las personas con discapacidad a través de las coberturas justas y equitativas e igualitarias, también equilibradas. En Radio Casa de la Cultura existen espacios para las personas con discapacidad. Por supuesto, en Creando Cultura con Altura se ha abordado temas también con personas de discapacidad. Si bien es cierto, es mínimo, ¿no? Pero considero que ha habido la participación, ha habido la apertura. Mencionando al maestro Walker, él realiza el programa Discapacidad en Acción, y es importante que sigamos promoviendo este tipo de programas. En el camino hacia una sociedad más inclusiva, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial. Reconocer y valorar la diversidad en todas sus formas nos enriquece como sociedad y nos acerca a un mundo más equitativo y justo para todos.
En el 2016 yo empecé a hacer radio y con el programa Como Tú en Radio CCE, y pues ahí tuve la oportunidad también de entrevistar a mi gran amigo Adrián Méndez. Él es artista, él es baterista, y a él, si es que se puede siempre darle un espacio, se ha dado la apertura, ¿no?, de conocer su trabajo. Incluso en el 2020, que ya estuvimos formando, ¿no?, la plataforma artística y medio digital, Adri fue parte de nuestro proyecto, de nuestro programa, él como locutor. Prácticamente ha sido un proceso en el que yo también he aprendido de las personas con discapacidad, y pues así hemos ido conociendo los integrantes de su agrupación, los 4As. Entonces, en Alma de Artista he tratado de dar a conocer también el trabajo de Adrián Méndez, que si bien es cierto, no ha sido tan extenso, deberíamos implementar también un espacio más oportuno para las discapacidades. Hace un par de años más o menos, se llama Creando Cultura con Altura, y se transmitía en algún momento en la Cultura FM 100.9. Entonces colaboré con el tema de entrevistas, hice un par de entrevistas por ahí, y esa fue mi primera experiencia. Entonces lo que hemos tratado de hacer en las entrevistas es hacerle entender a la gente que, a pesar de nuestra discapacidad, tratamos en lo posible de desarrollar una vida normal, entendiendo que hay limitantes, por supuesto, pero que esos limitantes no nos hacen ni más ni menos que otras personas. El hecho de que los medios deberían buscar información fidedigna, acercarse y pedir toda la información que sea necesaria. Cuando te llevan a un medio de comunicación, lo que te dicen, pero mira, o sea, ¿cómo aprendiste a tocar la batería y cómo adaptaste la batería a la discapacidad que tienes, por ejemplo? Entonces, la pregunta debería ir por otro lado. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? ¿El nivel profesional lo adquiriste, no lo adquiriste? ¿Cómo funciona el tema? Es decir, me parece que la entrevista no debería llevarse desde el punto de mostrar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con la discapacidad, sino simplemente entrevistarte como una persona regular, si es que te entrevistan como individual, y si te entrevistan como asociación, simplemente mostrar lo que está haciendo la asociación, cuáles son las actividades. El desafío es claro: cambiar la narrativa en torno a la discapacidad en los medios de comunicación para reflejar la diversidad y la complejidad de las vidas de las personas con discapacidad. A menudo las entrevistas con personas con discapacidad se centran en aspectos negativos, ignorando su diversidad y logros. Los medios apenas dedican 1 o 2 entrevistas al mes a este grupo, sin acercarse lo suficiente a comprender sus perspectivas. Aunque hay interés en conocer más, se necesita traducir este interés en acciones concretas para una representación más inclusiva. Los prejuicios y estereotipos en torno a la discapacidad persisten en la sociedad, pero los medios de comunicación tienen el poder de cambiar esa narrativa. Para aumentar la sensibilidad es importante que podamos primero conocer a la otra persona o reconocerla como tal, porque hay personas que desconocen que digamos, o sea, en este caso, cuando el señor Walker hacía sus programas, yo no sabía que él tenía discapacidad visual. Entonces, desde ahí, desde nuestra perspectiva mental, es cambiar ese chip. Invitar a expertos, a activistas, a más comunicadores, a gente que también tiene esa relación con las personas con discapacidad. También a los medios de comunicación que se involucren más. Se necesita un cambio significativo en la forma en que abordamos la discapacidad en los medios. Mientras que para las discapacidades físicas, los medios visuales y auditivos pueden ser accesibles, para las personas sordas o personas con discapacidad visual se presentan desafíos adicionales. Es esencial adoptar prácticas como el audiodescripción y la transformación de gráficos en formatos accesibles para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad visual. Además,
Es crucial desafiar los estereotipos como el que asocia a las personas con discapacidad visual con la mendicidad en los autobuses y reconocer su capacidad para realizar una variedad de actividades. El compromiso con la inclusión no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que enriquece a toda la sociedad al promover la diversidad y la igualdad de oportunidades para todos.